Muy buenos días. Continuando con las presentaciones, vamos a hacer la exposición sobre Elasticsearch como herramienta para Big Data. Hace unos años un desarrollador recién casado y sin trabajo llamado Shay Bannon se fue con su esposa a Londres, donde ella estaba estudiando para ser chef. Mientras buscaba empleo empezó a jugar con las primeras versiones de Lucene, que es un software basado en Java, con la intención de construir un motor de búsqueda de recetas para su esposa. Trabajar directamente con Lucene puede ser complicado, así que Shai comenzó a trabajar en una capa de abstracción que facilitara a los programadores en Java realizar búsquedas en sus aplicaciones. Bannon lanzó su primer proyecto open source llamado Compass. Pasado un tiempo, encontró trabajo en un entorno de alto rendimiento distribuido con procesamiento en memoria y decidió reescribir Compass y llamarlo Elasticsearch. Elasticsearch facilita el procesamiento de datos a gran escala, así como la analítica de datos. Es un motor de búsqueda, pero con la particularidad de que este proceso se lleva a cabo en tiempo real. Permite explorar datos a una velocidad y una escala que antes no era posible. Se utiliza para búsquedas de texto complejos, búsquedas estructuradas, analítica en tiempo real o una combinación de las tres. Wikipedia utiliza Elasticsearch para proporcionar búsquedas de texto completo y complejo, con el fragmento a buscar resaltado, búsquedas mientras se escribe el término search view type, y para proporcionar sugerencias de búsqueda. De hecho, Google se basa precisamente en esta característica también. Stack Overflow es otro de los sitios que utiliza Elasticsearch. Consultas de geolocalización y método más como este, que es similar a lo que es Digimin, para encontrar preguntas y respuestas relacionadas. GitHub, que también utiliza Elasticsearch para consultar sobre 130 millones de líneas de código. De hecho, GitHub ahora es parte de Microsoft y pues como ustedes verán, Elasticsearch tiene o se ha estado utilizando para análisis de grandes cantidades de datos, para generar o extraer información muy importante y optimizar procesos, optimizar búsquedas en tiempo real específicamente. Puede ser utilizado en una portátil o escalar un sistema con cientos de nodos, petabytes de datos. Ninguna pieza individual de Elasticsearch es nueva o revolucionaria. La búsqueda de texto completo ya se ha hecho antes de que tenemos sistemas analíticos y bases de datos distribuidos. O sea, toda esta parte existe desde hace muchos años. Sin embargo, pues no se le había dado la importancia debida y obviamente para el tema de Big Data en análisis en tiempo real, pues ha sido fundamental para poder determinar eh, información clave que sirve precisamente para la toma de decisiones en un tiempo adecuado o un tiempo prudente. Las ventajas: al estar hecho en Java es compatible con todas las plataformas donde Java lo sea. Tiene una gran velocidad de respuesta, es distribuido, lo que hace fácilmente escalable y adaptable a las distintas situaciones. Simple y realiza respaldo de los datos almacenados, utiliza objetos JSON como respuesta, por lo que es fácil de invocar desde varios lenguajes de programación. Algunas de las desventajas: solo soporta tipos de respuesta JSON, lo que limita a no soportar otros lenguajes como CSV o XML. En algunas situaciones se pueden generar casos de split brain, y a diferencia de sistemas parecidos, no necesita declarar un esquema de la información que añadimos. Sabemos exactamente qué forma van a tener los datos. Características de Elasticsearch: es un motor de búsqueda open source construido sobre Apache Lucene, una librería con motor de búsqueda completo de texto. Lucene es sin duda el motor más avanzado para esta misión por su alto rendimiento.
fue hecho en Java y es muy complejo programar en este software porque hay que entender muy bien cómo funciona y la curva de aprendizaje pues es un poco compleja. Sin embargo, pues con la creación de Elasticsearch, muchas de las dificultades que había en el CEN se vieron pues prácticamente se vieron mejoradas y hoy en día Elasticsearch es sin duda una herramienta clave para el análisis o complemento en Big Data. Podríamos decir que también Elasticsearch es un almacén de documentos distribuido en tiempo real, donde cada campo es indexado y buscable. Es un motor de búsqueda distribuido con analítica en tiempo real y capacidad de escalar hasta cientos de servidores y petabytes de datos. Pues hablamos de índices. Un índice se almacena en un conjunto de shards que son en sí mismo índices de Lucene. Esto da una idea de los límites de usar un nuevo índice cada vez. El coste fijo del índice de Lucene es amortizado mejor con muchos documentos. Índice invertido asigna de términos a documentos que contienen el término. Dado que los términos diccionarios están ordenados, podemos encontrar rápidamente un término y posteriormente sus ocurrencias en las estructuras de contabilización. Esto es contrario a un índice directo, que es lo que hablamos anteriormente, que enumera los términos relacionados con un documento específico. Otro aspecto importante es planear cómo se van a realizar las búsquedas sobre datos. Acá tenemos un ejemplo de cómo, por ejemplo, se hacen las búsquedas con Elasticsearch y pues esta parte de acá pues digamos si buscas 10 índices donde cada 5 shards el nodo que coordina la ejecución de la búsqueda necesita combinar 5 por 10. Mezclar conjuntos de datos grandes puede llevar al uso intensivo de memoria y CPU. Es aquí donde precisamente ya entran en complemento las librerías, por ejemplo, de Python, que nos ayudan a manejar precisamente estos temas. Y en términos de implementación, funciona añadiendo un campo _type a cada documento que se utiliza automáticamente para filtrar cuando se busca en un tipo específico. Tenemos un índice de Elasticsearch con 2 shards replicado a través de los nodos 2 zonas con un solo master para las 3 zonas. También tenemos nodos de cliente que mandarán peticiones. La parte de cómo maneja Elasticsearch las búsquedas es un tema un poco complejo. De hecho todavía estaba investigando un poco, sin embargo es el desarrollo de cómo es que hace esas búsquedas con las grandes cantidades de datos en tiempo real. La verdad es que es impresionante. Pues esos algoritmos que utilizaron para ello pues son muy complejos. Y aquí fue lo que se habló hace poco, con un ejemplo de cómo es que Elasticsearch hace esas búsquedas. Y pues continuando con el tema de investigación, por ejemplo, cuando se envía una petición a un nodo Elasticsearch, este nodo adquiere el rol de coordinador de la petición. Va a decidir a qué nodos y shards dirigir la solicitud, cómo combinar las respuestas de los diferentes nodos, así como decidir cuándo la solicitud sea terminada. Mientras que Elasticsearch se encarga de esto de forma transparente, los esquemas de particionamiento o shards requieren conocimiento sobre procesamiento interno y enrutamiento. Obviamente aquí es donde entra en apoyo las herramientas de programación como Python, y si deseamos tener almacenamiento de la información pues ya podríamos usar MongoDB, y para su procesamiento pues Hadoop. Para poder actuar como coordinador no necesita saber el estado del clúster, por eso el estado del clúster se replica en cada nodo. Tiene información sobre la tabla de enrutamiento de shards, metadatos sobre cada nodo, dónde se ejecuta y qué atributos tiene, y los mapas de índice.
vamos a hablar de Logstash, que es una herramienta para administración de logs. Se puede utilizar para obtener, transformar y guardar los logs para futuras búsquedas. La aplicación corre sobre la máquina virtual Java, soporta multitud de entradas de fuentes de datos, códecs para transformar distintos tipos de datos de formato de fichero a formato Logstash, filtros que aplicar sobre los datos y diferentes tipos de salidas. De hecho, la herramienta o el software que nosotros en la empresa utilizamos utiliza Elasticsearch para manejar esa información. De hecho, los logs que genera la plataforma, pues los analistas de Elasticsearch, y pues en complemento con el BOE o el Business Object for Enterprise de SAP, vienen en complemento con la información que se obtiene, que Elasticsearch obtiene de los logs de la plataforma, para precisamente analizar y dar reportería en tiempo real al cliente, ¿verdad? Así, de hecho, es una herramienta muy poderosa para análisis de información, muy precisa para brindar datos en tiempo real. Y también tenemos Kibana, que es una herramienta open source que pertenece a Elasticsearch y permite visualizar la información almacenada, indexada en Elasticsearch. Es una herramienta muy buena para la creación de logs, visualización y análisis. Bien, este es el tema de investigación de Elasticsearch. Gracias por la atención, que tengan un excelente día. Hasta pronto.